Hola, ¿qué tal? Soy Carolina, bienvenido, bienvenida a mi canal. Vamos a hablar de los lugares que se relacionan con los arcanos mayores de Tarot. Empezamos por el loco. El loco sintoniza mucho con la libertad, con trabajos poco convencionales, que no le supongan mucho compromiso ni mucha responsabilidad. Mejor si trabaja para él mismo. Con lo cual al aire libre, para hacer uso de su libertad, con lo cual tendrá que ver mucho con los patios de recreo de los colegios donde los niños salen a jugar, a divertirse con otros niños. También tendrá que ver con entornos donde hay adolescentes que quedan pues para beber, para bailar, o entornos donde uno vaya pues eso, a disfrutar, a pasar un rato sin menor preocupación, que vaya a pasárselo bien. También tendrá que ver con entornos donde se practica deporte al aire libre, senderismo, escalada, porque también ahí suma otra de sus pasiones, que es también el riesgo, la adrenalina, las alturas, jugar con todas esas vertientes y al aire libre. Él necesita mucho conectar con su parte salvaje y la naturaleza. También tendrá que ver con mercados donde se venda, por ejemplo, su artesanía, y que le permita una movilidad y no una excesiva responsabilidad ni pasar mucho tiempo en su trabajo. También en talleres o escuelas donde se preparan pues, los funambulistas o los acróbatas para circos o para espectáculos. Que le permite una movilidad, el ir por países, ir por ciudades, en el caso de los mercados ambulantes de artesanía, etcétera. El mago, que lo tenemos aquí, tendrá que ver con sitios donde se trabaja con las manos, que requiera también el dinamismo y la rapidez, y donde no se haga siempre lo mismo, o sea, no ya una fábrica pues que uno está poniendo una rueda continuamente, sino me refiero a talleres donde uno ingenia, tiene ideas originales sobre su trabajo, y luego los lleva a cabo de forma artesanal, con las manos. Como puede ser las cocinas de un restaurante, por ejemplo, tiene que ser presto, tiene que ser rápido para sacar el producto, pero a su vez no hace siempre lo mismo y también puede idear nuevos platos, por ejemplo, porque él en cierto modo es el que tiene la potestad sobre las cartas de menús, por ejemplo. También talleres donde se diseña ropa, donde trabaja en colecciones pues de primavera-verano, colecciones de ropa de forma estacional, donde se puede diseñar también zapatos, por ejemplo, todo lo que ya requiere el hacer uso de lo que uno se ha ido preparando, de lo que ha ido estudiando, lo que se ha ido especializando. También por la parte del mago, en cuanto a oratoria, intercambio de información, la expresión oral, que es Mercurio, pues tendrá que ver con sitios donde se llevan a cabo discursos, convenciones donde uno pues también habla de sus experiencias en público, o de técnicas de motivación a un grupo de gente, porque también el mago tiene mucha capacidad de convencer a las personas. También tendrá que ver, por ejemplo, con un comerciante que vende sus productos de forma presencial, porque tiene, como te digo, mucha capacidad de convicción, mucha presencia, una oratoria muy fluida y muy convincente con los demás. Que la tengo aquí, a ver que vayamos en orden. La sacerdotisa tiene que ver con lugares de tranquilidad donde uno se siente seguro, como si fuera su propia casa, por ejemplo, le resulte un ambiente con el que resuene, que le resulte conocido, donde se encuentre tranquilo, donde pueda espiritualmente encontrarse en paz, no ya iglesias, que eso lo veremos más adelante, sino pues centros donde, por ejemplo, se lleven a cabo técnicas de terapia alternativa, donde también sean centros donde pueda estudiar o leer tranquilamente, como puedan ser bibliotecas. Por la parte femenina de esta carta, asociada también a la luna, que en cierto modo también rige los ciclos hormonales de la mujer, o se asocia con estos ciclos hormonales, podría tener que ver con consultorios ginecológicos. Esta sacerdotisa es una mujer que se alimenta de forma
natural, que le aporte fibra, entonces tendrá que ver con fruterías, con verdulerías, con mercados de comida natural, tendrá que ver, al ser una persona discreta, que sabe guardar secretos, que observa las cosas, que es sigilosa, pues con agencias de detectives, por ejemplo. La emperatriz tendrá que ver con sitios de mujeres, entre comillas, donde las mujeres pues se van a ponerse guapas, se van a hacer algún retoque, se van a cuidar su figura, pues entonces serían peluquerías, esteticistas, donde te vas a hacer una manicura, donde te van a poner alguna dieta. También tendrá que ver por la parte de esta emperatriz que nutre de a su familia y ella misma también, pues tendrá que ver con supermercados, por ejemplo, por la parte de ella también gozar de la comida, con restaurantes. Tendrá que ver también, puesto que es un arcano de tierra y tiene un gran sentido de la estética, de lo armonioso, de lo bonito, pues tendrá que ver con sitios donde se preparan, por ejemplo, diseñadores de interiores, relacionado con la decoración de interiores, incluso podría ser con el Feng Shui, en el sentido de crear ambientes armónicos, estéticos, también lugares donde trabajan estos decoradores de interiores o estos pintores de diseño de interior, y tú vas a solicitar sus servicios también. Por la parte de, como te digo, de la tierra, puede tener que ver con centros de jardinería donde trabajan los jardines de personas ajenas y los dotan de belleza y de simbolismo. Y también tendrá que ver con viveros donde uno de forma particular va a comprar sustratos para sus jardines o sus plantas de las terrazas o de interiores, y las propias plantas también. El emperador tiene que ver con lugares, hombre, más hostiles, ¿no? Hostiles en el sentido que ya es un sitio donde a uno le dan órdenes, le hacen aprender disciplina, le hacen aprender estrategia para cuando tenga que trabajar para otras personas en situaciones de estrés, en situaciones de riesgo, y tenga que hacer uso de la preparación que ha recibido, pues para saber a su vez luego mandar órdenes y establecer estrategias, etcétera. Con lo cual tendrá que ver pues centros de entrenamiento militar, centros también donde se preparan bomberos, o donde están los bomberos preparados para, en caso de emergencia, acudir a donde se les reclame. También tendrá que ver con comisarías de policía, donde van a poner orden en altercados, o con la propia policía también. También tendrá que ver con centros donde, los lugares donde ¿cómo se dice? Donde se trabaja en bolsa, donde está la bolsa y los propios brokers que están ahí, vendo, compro, no sé qué, fíjate tú qué estrés, tienen mucha responsabilidad y tienen que decidir con el dinero de otros, y a su vez de forma rápida, saber en el último minuto cuándo comprar, cuándo, y toda esa dinámica, los sitios donde se juega con esa dinámica de la bolsa. El maestro ya sí que tendrá que ver con sitios de culto, con iglesias, también con los confesionarios, también donde uno va a escuchar, pues eso, como otro se quiere desahogar en cierta forma y necesita pues alguien que le absuelva pues de esos pecados, que le escuche, etcétera. Tiene que ver mucho con la figura de alguien que pone orden pues en disputas domésticas, pues puede ser un conciliador de familias, puede tener que ver también por la parte de que se comparten, son grupos de personas que se reúnen para compartir aficiones comunes, pues por ejemplo con convenciones, pues yo que sé, de cómic, de convenciones pues de series que te gustan, de lo que sea, con reuniones donde uno también va a hablar, a desahogarse y a ser escuchado, pues puede ser reuniones de alguien que lo ha pasado mal, también, y bueno, pues centros
alcoholismo, que uno vaya a contar sus problemas con la comida, y entonces trata de ser un sitio donde aparte de poder desahogarse con otro grupo de personas, pueda también haya alguien que canalice un poco pues esta dinámica de esta persona para poner un poco orden pues en su ansiedad, en su desasosiego, etcétera. También tendrá que ver con sitios donde se forman seminaristas, por ejemplo, para luego pues impartir sus misas, sus cosas ante sus fieles. También con las conferencias tiene que ver. También añadiría, porque está muy asociado con el maestro, el tema de escritores, de editoriales, pues hablaríamos eso, de editoriales donde se estudian qué libros se publican, qué libros no se publican. También a nivel personal, pues con la zona donde un escritor encuentra inspiración, donde puede encargarse a su labor de escribir, que le vengan un poco ahí las musas, pues también hablaría de esos rincones de escritores. Los enamorados tendrá que ver, pues bueno, vamos a ver, por la parte del estudio del aprendizaje, puesto que estos enamorados corresponde a Géminis, que se ubican en la casa 3, esto ya lo veremos cuando hablemos de los arcanos de aire. Estos amantes son arcanos de aire y está relacionado en la casa 3 con los primeros años de estudio, del estudio básico de una persona, con lo cual puede referirse a entornos de estudio, escuelas, donde se están examinando los alumnos, centros de exámenes, pues de estudios básicos, de oposiciones, de temas así. También tendrá que ver con agencias matrimoniales o centros donde van las parejas pues para que les hagan terapia, por ejemplo. Tendrá que ver también por la parte de charlar de forma distendida, pues con bares donde uno pueda, pues eso, estar de tertulia con su grupo de amigos o lo que sea. También tendrá que ver con estos sitios donde la gente entra para conocer gente, para ligar también, pues por ejemplo de forma online, o actividades donde se va a conocer gente. También por la parte de la conexión con la naturaleza y con los animales puede tener que ver con guarderías de animales, que no ya que los adiestran, eso lo veremos más adelante, pero sí que cuidan de ellos en un momento determinado. El carro tendrá que ver con entornos de competición, tendrá que ver si nos fijamos, bueno, aquí tenemos en el Reader, pero esta especie de esfinges, por ejemplo en Marsella encontramos que son caballos, pues por ejemplo si vamos por esa parte iríamos a velódromos, aunque bueno, los caballos donde mejor están es en libertad, corriendo en el campo, etcétera, pero bueno, ya te digo, aquí aunque son esfinges, todas las barajas al final, todas con las que nos manejemos más allá del Reader, del Marsella, nos va a dar información, Entonces, como te digo, competiciones, campos deportivos, estadios, también donde se aparquen, que está muy vinculado esta carta a los vehículos, bien los vehículos particulares de una persona, por eso te digo, donde se estacionan los coches, los parkings, en las paradas de taxis, está relacionado también con las autoescuelas, donde se forman los propios conductores, los propios profesores de autoescuela, donde se forman los que van a conducir maquinaria pesada, autobuses, etcétera. También tendrá que ver con, esto se me ha ido ya, donde los sitios donde se tiene en cuenta toda la logística para una cadena de transportes, desde donde salen los camiones hasta la mercancía que van a llevar, etcétera. Sí, bueno, pues ahí lo dejamos. También, no sé si me he dejado algo, no, ahí lo dejamos. Bueno, esta fuerza aquí sí que tendría que ver, por ejemplo, con adiestradores de animales, tendrá que ver también con veterinarios, tendrá que ver con zoológicos, por ejemplo, con donde se observa la naturaleza y los animales en libertad, por ejemplo, safaris. También tiene que ver aquí también con trabajos en equipo, donde uno pueda también valerse de la experiencia de sus compañeros, por ejemplo, para que le eche una mano, requiera de trabajar en grupo ante un altercado, pues puede ser los bomberos, la policía. También por la parte del riesgo es un arcano de fuego, con lo cual irá a sitios también inhóspitos,
hablar de las experiencias o vivir experiencias con las que en cierto modo también pueda informar y ayudar. Hablará de fotógrafos, por ejemplo, de guerra, hablará de corresponsales también en zonas de conflicto, por ejemplo. El ermitaño tendrá que ver con lugares ya más tranquilos, donde uno se prepare, por ejemplo, para desempeñar su trabajo en solitario, aunque no se trate de que sea su propio jefe, pero sí un trabajo que luego no requiere como esta fuerza, por ejemplo, de un equipo a la hora de trabajar. Tendrá que ver también por el aspecto de experiencia de vejez del ermitaño con centros donde haya mayores, por ejemplo, centros pues de ocio de mayores, o bien residencias de mayores, o bien accidentes geográficos que se han ido formando con el paso del tiempo, que supongan también de esta ausencia de luz, de esta soledad, pues por ejemplo como pueden ser las cuevas. Ausencia de luz porque no es mucha luz la que se asocia mucho a este ermitaño. Luz es la que pone él mismo, con lo cual también está relacionado, por ejemplo, con los planetarios, donde se observan las estrellas en la noche. También tendrá que ver con laboratorios donde se analizan muestras para sacar indicios, para estructurar indicios, cosas así. También, por ejemplo, tendrá que ver con la parte de un periódico relacionada con los pasatiempos, donde uno tiene que establecer un poco la lógica, analizar qué solución puede ser para esto, para lo otro, por ejemplo. También va muy bien para este ermitaño las agencias de detectives también, porque es un pensamiento muy lógico y a través de indicios, de lo que observa, pues establece unas respuestas determinadas, por ejemplo. La rueda, bueno, pues la rueda, vamos a ver, la rueda tendrá que ver, pues, rueda de la fortuna, pues obviamente con lugares donde se juega, donde se apuesta, donde vas a seguir la loto, donde vas a comprar lotería, los bingos, los casinos. También tendrá que ver con la parte de la dinámica de la rueda que gira arriba, abajo, la rapidez con la que gira, los ciclos, pues también con las propias norias, donde uno se monta para divertirse, porque también tiene que hablar relacionado un poco con el significado de la carta, carta de optimismo, de júbilo, pues tendrá que ver eso, parques de atracciones, donde uno se lo va a pasar bien y va a subir la adrenalina, ¿no? Pues esas ferias que te ponen cabeza abajo, que vas cabeza arriba, que giran sin parar, pues también tendrá que ver mucho con esos sitios. La justicia tendrá que ver con lugares donde se tienen que impartir las leyes. Los juzgados, sí, los juzgados también tendrá que ver con sitios donde hay que llegar a acuerdos entre las partes implicadas, como puedan ser bufetes de abogados, también. Oficinas también que sigan una dinámica, que trabajan para el Estado, como pueden ser pues eso, oficinas de correos también. El colgado tendrá que ver con lugares donde, hombre, no tenemos libertad de movimiento, seguimos una disciplina y un horario para determinadas cosas, bien por prescripción médica, pues que podemos estar en un hospital, por ejemplo, bien porque ya estamos cumpliendo por un delito que hemos cometido, como pueden ser las cárceles, todos los lugares donde uno se sienta encerrado, en cierto modo. También por la parte compasiva de este arcano tendrá que ver con sitios donde se trabaja por el bien común, por hacer prevalecer los derechos humanos, por donde trabajan equipos de ONGs, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, donde se trata de llegar recursos a las partes más desfavorecidas de personas o de lugares del planeta. Por ejemplo, y también por la parte psíquica de este arcano tendrá que ver, por ejemplo, lugares donde tú vas a que te lean la Buenaventura, o sitios donde trabajan videntes, por ejemplo.
encontramos la muerte, pues la muerte tendrá que ver con todo lo vinculado a la muerte, lugares relacionados con la propia muerte. Por ejemplo, tanatorios, por ejemplo, donde vas a encargar los ataúdes, donde venden las flores fúnebres también. Tendrá que ver con los cementerios, con los lugares donde se está despidiendo a un difunto. También por la parte del oculto, que tendrá que ver con este arcano, los sentimientos como más ocultos de una persona, tendrá que ver la necesidad también de ser tenido en cuenta por parte de otros, tendrá que ver, pues por ejemplo, con el teléfono de la esperanza, con los centros psicológicos que atienden traumas, por ejemplo, o temas de duelo. También centros donde uno va a hablar de sus temas con el sexo, por ejemplo, como una especie de psicoanálisis unida a temas de sexo y así, en el sentido de que tiene que ver con los asuntos íntimos de una persona, que no va a cualquier sitio a contarlos, ¿no? La templanza tendrá que ver con spa, con baños termales, con parques acuáticos, tendrá que ver con paseos a la orilla del mar, o sea, la parte de la playa, pero referida a la orilla, todo lo que te permita también un relajo, tendrá que ver también, en cierto modo, con sitios donde moderan tu alimentación. Como pueden ser estos balnearios, donde también tienes un contacto con el agua, que te van a hacer chorros de agua fría, todo lo que es bueno para tu salud, pero también para las cosas que ingieres, también van a cuidar tu dieta. También el tomar baños de baños de mar, por ejemplo, también. El diablo tendrá que ver con lugares relacionados con la diversión nocturna, lugares ya de interior, donde hay poca luz, donde uno se puede entregar a sus, pues a beber, a fumar, a espectáculos nocturnos que tengan que ver en cierto modo, como también el diablo se puede asociar con los encuentros sexuales entre adultos, pero que no requieren un compromiso, sino más enfocado al nivel de la diversión, pues tendrá que ver igual con espectáculos que tienen que ver con gogós, con strippers, cosas así. También por la parte hipnótica que habla mucho de este arcano, tendrá que ver con sitios donde te hipnotizan, pues igual para que regreses un poco a un sitio determinado de tu vida y te traten pues algún tipo de cosa que se quedó ahí un poco oculta, sin discernir. La torre tendrá que ver con sitios donde se están haciendo obras, tendrá que ver con ruinas, con centros de arquitectura, por ejemplo, donde se preparan los arquitectos, donde diseñan. También tendrá que ver con edificios altos, donde hay rascacielos, etcétera. Tendrá que ver también con arqueología, con centros de hallazgos arqueológicos o bien guías turísticos que te llevan a ver pues castillos que tienen un interés también histórico, murallas antiguas, etcétera, restos arqueológicos propiamente. La estrella tendrá que ver con lugares relacionados con la belleza y también que tengan su función de cara al público, pues comercio de moda de ropa, complementos. También por la parte de la estrella tendrá que ver con personas que quieran un éxito de cara al público. Tiene que ver, pues, por ejemplo, con formación de cantantes, escuelas de actores y de actrices, también por la parte de la tecnología, de todo lo que va por el aire, toda la información que va por el aire tendrá que ver también con estudios de radio, por ejemplo, la comunicación por radio, la comunicación por televisión, también de la parte de la tecnología que dejo sin decir, donde se arreglan ordenadores, o donde vas a estudiar pues cómo diseñar una página web, cómo funcionar con programas de ordenadores, etcétera. La luna tendrá que ver con la noche, tendrá que ver también pues con bares, sitios nocturnos, pero ya la parte exterior, donde te permita estar disfrutando de las estrellas, de la luna, la noche, pues igual una cena romántica, en una terraza. Tendrá que ver con lugares donde atracan barcos, el mar, los muelles.
los puertos también con actividades de mar, pues centros donde se forman los submarinistas o donde vas tú a solicitar los servicios de los submarinistas, de formación de socorristas también. También por la parte, mira, por la parte también relacionada con las memorias pasadas de la Luna es un arcano muy nostálgico que le gusta mucho recordar pues, su niñez, sus padres, etcétera. Tendría que ver también con todo lo relacionado con los niños, donde vas a solicitar los servicios de una niñera o un niñero, con pediatras, donde vas a, por ejemplo, sitios donde sitios en sí, pues donde se publican cuentos infantiles o donde escriben estos autores sus cuentos infantiles, donde encuentran la inspiración, toda esa parte. También asistentes sociales que se encargan de niños, por ejemplo. El sol tendrá que ver con ambientes abiertos donde da el sol, pues desiertos, playas, aquí ya la parte de la arena donde tú te vas a broncear, o bien cabinas de bronceado artificial, sitios donde vas a que te den estos rayos UVA, tendrá que ver también por esta parte del sol, pues bueno, lugares también con niños pequeños, que esto nos dice la carta, pues guarderías. Escuelas de niños pequeños, parques al aire libre donde los niños juegan y se montan en atracciones, al aire libre también. También con centros de estética que trabajen tu piel, que la exfolien, que la nutran, porque está muy relacionado este arcano con la piel. El juicio tendrá que ver también con sitios donde... con cementerios también, por la parte de la carta que veis que son ataúdes abiertos donde la gente, luego veremos la explicación cuando hablemos de esta carta por qué es así, que tiene que ver con gente que sale de los ataúdes, pues cementerios, también con sitios donde también se van a firmar contratos. También donde sitios donde salen a concurso público pues viviendas, oposiciones de trabajo, etcétera. Y también hablaría donde se hacen, por ejemplo, laboratorios químicos, donde se analizan las muestras que has podido dejar para esto, porque también está relacionado mucho con pues los hospitales, este tema de este arcano. Y acabamos con el mundo, que tiene que ver, bueno, aquí también, es que soy de efectos retardados, aquí también por la parte, en el reader además se ven claramente estas nubes y por la parte aérea, de alguien que está, que luego esta carta no quiere decir que signifique eso, pero por la parte de que vemos al ángel en el cielo, tendrá que ver con el tema de aviones, de vuelos, de escuelas de formación de pilotos, de astronautas, también por la parte del cielo, pues escuelas de formación de meteorólogos, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con con funciones de climatología y de cosas así, lo que puedes encontrar, lo que te pueden explicar los cielos o cómo soplan los vientos, etcétera. Y como te digo, también los laboratorios y todo esto también. Y por último, el mundo. Este mundo tendrá que ver con sitios donde uno se prepara para viajar. Como tiene relación con el extranjero, pues eso, aeropuertos, estaciones de tren. Este también es un arcano de tierra. Y como puede hablar de la realización personal, pues lo llevamos al sentido de que uno recoge frutos de lo que ha sembrado, por ejemplo. Entonces hablaríamos de tierras agrícolas, hablaríamos de maquinaria agrícola, donde los asalariados trabajan, los campos, los árboles, la recogida de la vendimia, todos estos lugares donde se realizan estas actividades, por ejemplo. Bueno, y aquí lo dejamos, espero que os haya servido de ayuda, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por acompañarme, chao.